Gracias amigos de Beacanal por estar en sintonía. Karina González de Rothman es mi nombre, 13 de enero del año 2017. Bienvenido, señor ministro. Un placer, Karina. Lo había anunciado hace como una hora, ¿verdad? Y el miércoles nos acordamos de usted en Denuncia Ciudadana. Y no había modo que saliera en la tele el señor ministro, pero ya estamos al aire, gracias a Dios. Gracias, Richard, por seguirme acompañando. Aquí estamos. Muy bien, gracias, señor ministro, por haber aceptado la invitación y por ser de los valientes ministros que sí vienen a este canal del pueblo tan crítico, ¿verdad? Tan crítico. Primero vamos a empezar una entrevista light, así que le queremos preguntar, ¿contento o no contento de ser ministro de Cultura? ¿Logró cumplir algunos objetivos y cuáles le faltan? Sí, bueno, muchas gracias en primer lugar, Karina, por la invitación. Richard, un gusto. En efecto, no me siento contento, sino satisfecho. El Ministerio de Cultura y Deportes, pues aparentemente es un ministerio, pero la verdad es que son 3 ministerios en uno. O sea, desde la perspectiva administrativa, tenemos 3 viceministerios muy dispersos, con temas totalmente diferentes. Uno es el tema del arte y la cultura, que es nuestro primer viceministerio. Y ahí tenemos el de deportes, totalmente alejado del tema cultural, pero concentrado en la parte recreativa. Y tenemos el viceministerio de Patrimonio Cultural, Prehispánico y Natural. Entonces, ¿a qué se debe la satisfacción? Porque lograr manejar administrativamente este ministerio ha sido el esfuerzo que hicimos este año. Cambiamos todo el organigrama y ya tenemos un nuevo organigrama que nos va a permitir administrar mejor el ministerio. ¿Cuáles son los 2 problemas grandes del ministerio? Gestión y transparencia. Este es uno de los ministerios más olvidados, con menor presupuesto, sin capacidad de ejecución, y la parte de ejecución estaba concentrada básicamente en el viceministerio de deporte, pero ese viceministerio tradicionalmente ha estado vinculado a la corrupción, porque ha sido el viceministerio que usan los partidos políticos de turno para contratar gente, plazas fantasmas. DIGEF, concurso y demás. Es el mismo esquema, y básicamente movilizar los recursos para mítines políticos, entregar implementos deportivos a los alcaldes afines al partido. O sea, sí me siento contento porque logramos de alguna manera reestructurar al ministerio y darle un sentido de unidad. Y por el otro lado, en los viceministerios de Cultura, Arte y Patrimonio, sí ejecutamos más allá del 90%. En el tema de deportes, pues obviamente era el primer año, había mucho temor, mafias enquistadas. Y todavía existe. Y todavía, pero estamos ya casi en proceso de eliminarlas, que de una manera u otra tenían en los diferentes estamentos, es decir, compra directa, cotización o licitación, ya una red armada para suministrar al ministerio en las áreas de básicamente implementos deportivos, etcétera. Hemos ido quitándolos, esperamos este año. ¿Ha puesto denuncias en el Ministerio Público? Tenemos 9, 10 denuncias. Básicamente las denuncias nuestras se concentraron en el área de patrimonio hispánico, prehispánico. Tenemos denuncias en el Parque Isimché, en Caminal Judío y en Tikal por no entrega de fondos de boletaje por encima de 1 millón de quetzales en un periodo de 6 meses. De hecho, mejoramos, eso es otro logro, la recaudación de los parques, que la aumentamos a 1.500.000, a pesar de lo sustraído en estos últimos 6 meses en 3 parques, que es alrededor de 1 millón y piquito quetzales. ¿Qué lo incomoda? ¿Qué lo incomoda? Porque hay cosas muy lindas, pero uno siempre, cuando dirige a personas, hay cosas que incomodan. ¿Qué incomoda? Bueno, la primera incomodidad está en el propio recurso humano que tenemos. Tenemos muy buena gente, gente muy capaz, pero hay un segmento de funcionarios, muy poco, pero existe, que llegó a este ministerio, no en esta administración, sino en administraciones pasadas, que piensa que las cosas siguen igual, y no son funcionarios que tengan la capacidad profesional o administrativa para hacer el trabajo, es decir, y en la actitud es lo que incomoda, es decir, siempre delegan. Bueno, es una decisión del despacho super, no toman ni asumen ninguna responsabilidad.
nosotros descentralizamos el proceso de decisiones y ahora los responsables de algunas decisiones administrativas de compras, por ejemplo, directas o cotizaciones, ya es una responsabilidad que no es del ministro, es de los viceministros y de las personas que están en compras. El que la debe la paga. Y claro, ahora tienen que pensar... Sí, bueno, en efecto, esa denuncia que fue en uno de los medios nos permitió ver y escarbar un poco en el entorno de corrupción. Nunca se compraron. Lo que hizo fue abrir una ventana a la posibilidad de corrupción que había. Y de hecho eso le costó el puesto a los 6 funcionarios más importantes en áreas sustantivas. Richard. Pues, señor ministro, gracias por acompañarnos en mi canal. Recientemente en el programa del día miércoles recibimos algún tipo de retroalimentación por parte de los televidentes con el tema de la recreación. Había un tema muy puntual con respecto a las canchas de Gerona. Yo le quiero preguntar, ¿cómo va el tema de la recreación de la población? ¿Qué está promoviendo usted? Porque vemos que hay una limitante de espacios públicos, ¿verdad?, para esto. No hay capacidad de recreación por parte del ciudadano guatemalteco. Y es preocupante, usted que ha estado en el servicio diplomático en otros países, se ha dado cuenta que en la parte de la recreación incide en la salud emocional y mental de eso. ¿Qué está planteando su ministerio en ese tema? Bueno, en efecto usted tiene razón, el título del ministerio es precisamente Ministerio de Cultura y Deportes, y el deporte entendido bajo el esquema y la sombrilla conceptual de recreación. ¿Qué es la recreación? Que es básicamente la utilización del tiempo de un ciudadano guatemalteco para solaz y esparcimiento. Esto vinculado a la utilización, en efecto, del espacio público. Bajo nuestra égida tenemos 4 parques. Uno de ellos es Gerona, es probablemente el más pequeño. Tenemos también Barrondo, tenemos el Campo Marte y tenemos también las canchas del Campo Roosevelt. Este año no pudimos implementar a tiempo completo el concepto de entretenimiento y recreación, simplemente porque la estructura no nos lo permitía. Es decir, era el primer año y el Viceministerio de Deportes orientó sus actividades básicamente a las áreas sustantivas y dejó de un lado la parte recreativa en los campos. Le quiero decir que procedimos a cambiar toda la parte de áreas sustantivas y a 2 de los directores de los campos, para que en este año, bajo la conducción del nuevo viceministro, que es Edwin Pérez, que es un técnico, podamos tener esos campos al centavo, y vamos siempre en el concepto de la utilización del espacio público, no a impulsar porque no es parte nuestra, pero sí a ampliar las posibilidades de que haya más campos y espacios deportivos que nosotros podamos cofinanciar, no solo en la ciudad capital, sino sobre todo en los departamentos. Una pregunta, señor ministro, ¿qué presupuesto asignado tiene para este año para dicha acción? ¿Un deportista más? ¿Un delincuente menos? Un delincuente menos, en efecto. Vamos a destinar alrededor, y eso lo vamos a hacer la semana entrante, de 100 millones de quetzales para la parte de construcción o restauración de polideportivos, que ya no van a ser solo un polideportivo, tiene que tener un concepto cultural incluido. ¿Ejemplo? ¿Cómo qué concepto? Por ejemplo, le puedo poner, se construye un espacio físico como las escuelas tipo federación antes, pero ahí no va a haber solo deportistas, tiene que haber un núcleo y una posibilidad de que tengamos un espacio cultural adentro, así combinamos los 2 conceptos. ¿Pueden trabajar conjuntamente con el Ministerio de Educación para ahorrar esfuerzos? Deberíamos, pero el tema es bien complejo por las rivalidades y porque el concepto de deporte... ¿Protagonismos? Sí, de los que están en, digamos, usted sabe que del 100% que se le destina al deporte, el 0.25 lo recibimos nosotros, el otro 0.25 lo recibe Educación, el otro el Comité Olímpico Guatemalteco y el otro la Confederación Deportiva Autónoma, vinculadas todas en CONADER, y es en CONADER donde se resuelve el problema de la utilización de recursos, pero el concepto de educación es diferente, el nuestro es recreativo y el Ministerio de Educación es para profesorado y educación física. Podríamos hacer un esfuerzo común, pero
por razones administrativas no lo veo viable a corto plazo. Sí, es que existe una deficiencia en el tema de la promoción cultural. Para los que de alguna manera estamos relacionados con ese ámbito, yo he recibido quejas o comentarios por parte de artistas, no hay promoción en el área de la cinematografía, fotografía, o sea, se sienten como huérfanos. ¿No hay política de Estado? No hay una política de Estado como digamos en países como Cuba u otros países, donde la cultura la ven no como un elemento recreativo, sino como un elemento formativo de valores. Y es que es ahí, amigo televidente, donde nosotros nos equivocamos. Cultura no solamente es ver teatro, no, es transmitir a través del teatro, a través de la música, la formación de valores éticos que puedan permitir al ciudadano mejorarse e incidir en una mejor sociedad. Esa es responsabilidad suya, señor ministro. Por supuesto, un país sin cultura, lo hemos dicho muchas veces, es un país sin identidad. El problema, y eso es otro de los logros de este ministerio, por lo menos de mi gestión, es que el presupuesto que tradicionalmente se le ha dedicado a la parte de cultura es puramente operativo, es decir, pagar sueldos. Bellas Artes. Sí, pero este año por primera vez tenemos alrededor de 35 millones de quetzales que vamos a invertir en los dos rubros que usted está mencionando. Uno, obra, es decir, vamos a terminar... Infraestructura, pero el otro es el apoyo al artista. Al apoyo al artista real. Tenemos el Fondo de Protección y de Apoyo al Artista. Muy interesante. Que va a estar dividido en dos. Uno, el apoyo al artista, a los audiovisuales, pero no solo los audiovisuales, ópera, la parte gastronómica, cultural, que es muy rica con nosotros, musicales y teatro, por ejemplo. Ya comenzamos con la primera oferta que le hicimos a Jairo Bustamante para la película Los tenis de Barrondo. Es una película que según él... ¿Cuántos millones? Cuesta $500,000 la película, producirla. Nosotros vamos a hacer un aporte de capital semilla de alrededor de 385,000 quetzales, o el equivalente de $50. Pero esto es solo un proyecto. Tenemos también obras de teatro, ahí está Douglas González con varias obras que podemos ayudar. Hay Carlos Sardeto que tiene una ópera que se llama La Tatuana. Es decir, vamos a apoyar al artista, no podemos apoyar a todos, tenemos mucho talento artístico. Y la otra parte de esto lo vamos a usar para los artistas que realmente necesitan un pequeño capital para hacer algo. Muchos becados que tienen una beca, balletistas, el año pasado apoyamos 3 o 4 balletistas muy talentosos, que no tenían para el pasaje y desafortunadamente no había recursos. Ahora vamos a tener mucho más recursos para boletos de avión, pagar medias becas, en fin, que se sientan realmente apoyados. Y bueno, incrementamos en el apoyo al artista a 1 millón de quetzales el aporte institucional para el Festival Ícaro. Tradicionalmente ha tenido 300,000 quetzales, hoy tiene 1 millón de quetzales, y realmente le vamos a dar mucho apoyo a la parte audiovisual, que un poco es la nueva tendencia en sustitución de la palabra escrita. También le vamos a dar apoyo a Filgua, a la Feria del Libro. Antes le dábamos 300,000 quetzales también, ahora le vamos a dar 1 millón de quetzales. En la editorial Cultura vamos a incrementar la producción, es decir, sí lo estamos apoyando. El problema fundamental de nuestro ministerio, de nuestro país y de nuestra idiosincrasia es que el tema cultural no se valora. No se valora. Quiero preguntar, el tema del Teatro Nacional, que ha dado mucho de qué hablar, que antiguos ministros de funcionarios, deportes, sí, hasta lo alquilaban para bodas. Aquí vino gente a denunciarlo con fotografías. Me acuerdo, sí. Fueron destituidos los funcionarios. ¿Eso cómo se va a tratar? Bueno, le van a implementar, el aire acondicionado no muy sirve, la luz está deteriorado y es una obra maestra. Tenemos un presupuesto fijo de 10 millones de quetzales para ejecutar este año en remozar el Teatro Nacional. ¿Esto qué quiere decir? Electricidad, sonido, alfombras, las butacas, los dimmers, en fin, todo. ¿Aire acondicionado? También, por supuesto, y un aire acondicionado que no afecte el sonido ni la acústica. Que no haga ruido. Sí, y el otro concepto que tenemos es que en efecto, usted lo mencionó muy bien, Karina, el teatro va a dejar de ser conceptualmente
una sala de alquiler donde yo como empresario voy, pago una cantidad, no. Ahora tenemos el concepto a cargo del arquitecto Vélez de la coproducción de cosas serias, donde conjuntamente con los productores podemos hacer algo genial, bueno, de primer mundo. El concierto de Joaquín Orellana fue muy exitoso, por ejemplo, para mencionar algo. Joaquín Orellana es uno de los compositores más grandes que tiene Guatemala, de vanguardia, y ese concierto fue el estreno mundial de una de sus obras, estaba lleno, y en ese concierto, que es cobrado, gana el artista y el teatro también recibe fondos. Sí, bueno, de hecho aumentamos también la recaudación por este tipo de fondos, alrededor de 4 millones de quetzales más. O sea, le vamos a destinar mucho dinero pues, dentro de las limitaciones del país, al teatro, porque el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias es en el colectivo guatemalteco el eje. Cuando usted piensa en cultura, piensa en el teatro. Cuando piensa en poder, piensa en el Palacio Nacional. Cuando piensa en patrimonio... piensa en el Congreso y en el OJ y en el MP. Y cuando piensa en patrimonio prehispánico, piensa en Tikal. Si se da cuenta, en el imaginario colectivo, los 3 símbolos más importantes del país de poder, cultura y patrimonio están bajo el cargo nuestro. O sea que tenemos que hacer un esfuerzo por tener eso bien. ¿Y qué me dice acerca de los museos? ¿Hay diferencia? Completamente abandonado. Ni querés ir. No, es que le voy a contar. Yo me he dado cuenta de que no ha existido, no existe, por ejemplo, en el Museo de Arte Moderno, en el que está frente al Adolfo Jofol, no existe una renovación, un movimiento de obras, no existe una política de promoción de las obras existentes, y quiere decir lo que es arqueología, ¿no? O sea, eso es aquí. El natural también. El natural está tremendo. ¿Cómo se llama el que está en la novena calle? El de historia, ¿no? Historia Nacional. Historia Nacional. Ahí hay un curador que es muy bueno. Es muy bueno, es la Biblia, pero no hay promoción. Ahí es donde yo le quiero hacer esa pregunta. ¿Qué posibilidad hay de romper esa barrera interinstitucional y generar un tráfico positivo y un tráfico positivo de estudiantes a estos lugares que realmente parecen cementerios entre semana? Entonces hablo de una comunicación interinstitucional con INGUAT, con INGUAT y con el Ministerio de Educación. Sí se puede. ¿Sabe cuál es el problema? El primer problema es, en efecto, la Dirección de Museos está bajo la égida o dirección del Viceministerio de Patrimonio Cultural y Natural, y muchos o varios de los directores de los museos han venido o piensan que los museos ya son parte de su estatus natural, ya llevan muchos años ahí. Ya son piezas del museo. Ya son descascarados, despintados, pero con los céspedes asquerosamente altos. Sí, pero la primera noticia que le doy es que ya el día de la semana pasada destituimos al primer director de museos. Qué bien. El Museo de Arte Moderno va a tener un nuevo director. Que no cambian obra ni de lugar, mano. Así es. Y además no hay adquisición de obra nueva. El artista nacional no está expuesto. ¿Y qué me dice de la hemeroteca también, verdad? La hemeroteca hay que digitalizarla. También está bajo también. Entonces, yo conozco a la periodista Gordillo. Sí. Ella hace mucho esfuerzo, ya la he visto a ella. Le estamos ayudando, le vamos a aumentar el presupuesto. Pero no tienen cómo empastar sus cosas. Y me dicen, necesitamos un archivo digital. Me decía el otro día en el IPSP, me decía ella, necesitamos digitalizar las obras. Estamos destinando 35 millones de quetzales al área de museos, y en particular al Museo de Arte Moderno, tenemos tanto arte moderno. ¿Cuánto dinero hacen otros países del mundo aquí cerca con la entrada de los museos? México. Te cuestan $50, te cuestan $30. Usted va al Museo de Bellas Artes, pero lo tienen con un concepto inteligente, Karina. Hay ingresos. Y también hay renovación de obras, hay exposición. Y la museografía también es diferente. No, es una cosa. ¿De dónde sacar pisto hay? ¿De dónde sacar pisto hay? Pero usted tocó un tema importante, Karina, y quiero regresar a esto. Nosotros en mi canal, y amigos televidentes, se han de recordar que siempre estamos insistiendo en la transparencia de las transacciones. Ya montó su paginita web donde todos podamos ver qué está comprando y cómo lo está usando, señor ministro. De hecho, nosotros salimos
en el reporte de derechos humanos como uno de los ministerios con mayor acceso a la transparencia, no tuvimos una queja. Hay ya una página web, pero ahorita precisamente estamos, vamos a hacer ya una página Facebook, hay que adaptarse a los tiempos. ¿Qué opina usted de esta tendencia que hay en otros países y que se podría aplicar en Guatemala, que ya hay en algunas instituciones, como por ejemplo, donde las licitaciones que son tan cuestionadas se pueden abrir transparentemente para que los oferentes y esté todo eso? ¿Usted estaría dispuesto a abrir al pueblo de Guatemala la apertura de plicas en las compras? No solo estoy dispuesto, y transmitirlas por US Stream. Lo voy a hacer por una razón sencilla, es la única protección que tengo como funcionario para que las cosas salgan bien. Hay 3 tipos de eventos: las compras directas, las cotizaciones y las licitaciones. Sí, de acuerdo al monto. Lo que vamos a hacer transparente, incluso pensaba invitar, por ejemplo, tal vez a Acción Ciudadana o alguien así, que vaya verificando en nombre de los ciudadanos los procesos finales, porque de alguna manera nos cubrimos nosotros también. El proceso tiene que ser transparente. ¿Lo quiere la gente así? El precio de referencia lo está trabajando el INE. Recordate que es uno de sus funciones pendientes, donde dieron muchísimo dinero y recursos del presupuesto en el Congreso de la República, y van a haber precios referentes también para que todos los ministerios trabajen. Sí, pero yo sí siento una precios de referencia. Yo creo que el actual gobierno del presidente Jimmy Morales tiene la obligación de responderle a esta necesidad de transparencia es una exigencia. Y es una exigencia nacional, y yo tengo la experiencia, que la viví en Colombia con el presidente Uribe, que él transparentaba entonces santos en paz. Tan transparente que le metieron preso a su ex ministro por overreach. Perfecto, pero el tema es curarse en salud, porque un gobierno no solamente debe ser bueno, sino que parecerlo, como la mujer del César, no solamente tiene que ser buena, sino que parecerlo. Termino con una pregunta, porque se nos ha agotado el tiempo y estamos robándonos espacios de BC Noticias, señor ministro. A ver, en Vea Canal se ha venido denunciando desde hace muchísimo tiempo el tema de que hay varios ministros involucrados en cooptar patrimonio nacional, como pueden ser las oficinas donde está FEGUA, etcétera, etcétera, otras áreas públicas que son del Estado de Guatemala, para poder hacer ahí todo un complejo de edificios y pasar las oficinas del Estado a un solo lugar, centralizando, por ejemplo, el centro cívico, ¿verdad? Allá donde está FEGUA, hay varios privados, empresarios privados, de los copetudos en Guatemala, que tienen nombre y apellido, infiltrándose dentro de probablemente el gabinete de Jimmy Morales para, perdón por lo patana, porque usted es muy culto, para huevearse las áreas, hacer con el pisto del Estado los edificios, y después mis muñecos van a cobrarle al Estado, fíjate, para alquilarle las oficinas al eterno. Estos son uno de los megaproyectos que varios privaditos en la oligarquía tienen pensado hacer durante el gobierno de Jimmy Morales. Aquí se le ha dado duro a la yugular a esa denuncia. Gracias a Dios nada ha pasado. Usted está encargado, usted como ministro, pero tiene su viceministro en Patrimonio Cultural del tema. ¿Usted se va a prestar a una jugada de estas? No, de hecho no. Obviamente la Constitución, los artículos del 65 al 69 me obligan a mí a ser el guardián del patrimonio cultural y nacional del país. Yo legalmente como ministro tengo la obligación de proteger el patrimonio cultural. En el caso específico del CAE, en efecto, que es el proyecto al cual usted se refiere, nosotros sacamos una resolución donde no avalamos el proyecto, y no la avalamos, y dice textualmente, porque destruye o moviliza el 80% del patrimonio cultural que está industrial, que está en los patios de FEGUA. O sea, nuestra posición ha sido clarísima, no lo avalamos. Inclusive a eso de FEGUA se le podría sacar tantísimo dinero con tan poca inversión. Pero, señor ministro, ¿no le parece que es una posición que enfrenta la necesidad de desarrollo del país? ¿Podría ser un argumento? Bueno, es una decisión que tomamos nosotros como institución, donde
a la hora de requerirnos un dictamen sobre si este proyecto atenta o no contra el patrimonio nacional, nosotros decimos, por supuesto, atenta contra el patrimonio. La discusión debe ir a lo que usted sugiere. Existen otras posibilidades, y peor ahora, con los requerimientos de una ciudadanía mucho más exigente, del uso más amigable de los espacios públicos. Ese espacio público de Fegua, con una concepción urbanística distinta, más solidaria, con una participación del más ciudadano, humana, podría ser un espacio de esparcimiento, porque en el centro histórico y no solo de esparcimiento. Además necesitamos trenes. Fíjate que el tren, tú te vas de Francia a Londres, tú entras al centro de la ciudad por ese Eurotúnel y llegas a Londres a una cosa bella que es la central de trenes. Lo mismo puedes ver en Francia, en Italia. Llegas de lugares recónditos de otros países, por el área rural, vas a aterrizar al centro de la metrópoli. Entonces, ¿por qué no utilizar eso en un futuro? Si necesitamos un tren, puede. Hay un proyecto... no es como que ese negocio esté obsoleto. No. Esto nos hace no competitivos, no tener un tren. Es correcto, hay un proyecto que con algunos matices puede ser positivo, que es el tema del Metroriel, pero el proyecto no solo es positivo, es un proyecto necesario, pero el concepto está en cómo vamos a utilizar el espacio público, más amigable, más ciudadano, más solidario y genera recursos, porque ahí hay negocios, hay museos, es el concepto sí, es bellísimo, arquitectónico. Usted viaja a Nueva York, en todos lados, a Santiago de Chile, hay otros conceptos, no se México, trata... donde usted fue embajador tantos años. Se puede hacer de otra manera. ¿Cómo terminás? Yo sí tengo una pregunta, yo tengo una pregunta que a mí me duele, porque yo recibo en el programa de Denuncia Ciudadana muchas quejas, y he recibido quejas con respecto al manejo de la deuda de arrastre que tiene el ministerio. Claro que esto es un tema que pasa en todos lados, en las municipalidades. La gente llega el alcalde y no quiere pagar lo que hizo el alcalde anterior. El Ministerio de Comunicaciones. El Ministerio de Comunicaciones y todo. Pero hay empresas pequeñas que tienen deudas de 15, 20, 25 mil pesos, y llegó un momento en que el Ministerio de Cultura ya llegaba, te compraba una vez, te pagaba, te compraba la segunda vez, te pagaba la mitad, te hacía el tercer pedido y ahí te trababa, y así iban quebrando librerías por librerías. ¿Cómo está manejando, bajo qué criterio está manejando usted la deuda de arrastre? ¿Le va a responder a esos guatemaltecos que ven en el Estado un acreedor negativo, un acreedor que se ha aprovechado de ellos? Eso, por supuesto, el nombramiento del nuevo viceministro precisamente de Deportes responde a un criterio técnico, a una persona que sabe ejecutar, que entiende de las finanzas públicas y de la administración. Las instrucciones que él tiene es que lo que sea legal dentro de las deudas de arrastre se va a pagar. Por supuesto, hay diferentes condicionamientos jurídicos, depende del año. Si es de 10 años, ya prescribió, es imposible darle el pago, pero sí lo vamos a hacer. Pero ¿cuál es la razón fundamental de pensarlo dos veces? Porque muchas de estas deudas de arrastre que responden a dos administraciones anteriores, existía la enorme posibilidad de que no fueran contrataciones correctas. De hecho, este es un cargo bien peligroso. Pero la Contraloría de Cuentas, ¿para qué está? También llega ahí, debería hacer las anotaciones pertinentes, pero le quiero decir algo. De mis antecesores, el licenciado Batzin tiene juicios pendientes, la viceministra de esa época, Dolores, también tiene. Mi antecesor Dwight está también en prisión, es decir, es un ministerio peligroso, o sea, necesita mucha concentración en lo que está haciendo y en lo que está firmando, porque una firma o compromete a un viceministro y a un ministro, y si usted no tiene todos los elementos de juicio para tomar la decisión y firmar, aunque lo haga de buena fe, puede usted parar en la cárcel. Ese es el otro tema que le hemos puesto mucho énfasis. Se va a pagar, pero con toda la papelería. ¿Cuántas plazas fantasmas ha detectado? Ni una. Las plazas fantasmas las eliminó afortunadamente mi antecesora Ana María Rodas, hizo un excelente trabajo en esa área,
y hoy no hemos detectado ni una. Creo que había una en un departamento en Suchitepeques, inmediatamente Recursos Humanos se dio cuenta y la despedimos. ¿Cuántos asesores tiene? Tengo como 4, tengo un financiero, un administrativo y voy a contratar 2, un legal. Ese sí. Ese es el más difícil y parece fácil, pero encontrar un abogado que conozca de administración pública es muy difícil. De hecho, aprovecho la cámara. Si hay alguien aquí que pueda de alguna manera recomendarnos algunas opciones, pues con gusto. Esos son los asesores. De 1 a 10, ¿cómo califica usted el gobierno de Jimmy Morales? Le diría un 7.5. ¿Y cómo califica su propia gestión? Estoy más o menos igual, 7.5, pudo haber sido mejor, pero obviamente las circunstancias y la coyuntura política tienen alguna limitación. Bueno, Richard, ya no puedes hablar, se terminó el tiempo. Me pusieron freno a mano. En la C4. Señor ministro, ¿cómo se despide la audiencia de Canal? No, en primer lugar, quiero agradecer la oportunidad. En efecto, parte de la función de los funcionarios públicos es precisamente acudir a este tipo de entrevistas y de discusión, porque estamos en la obligación de poder explicar y transmitir. Creo que uno de los grandes problemas que existen en la actualidad es que no existe una gran capacidad de comunicación y solo existe lo que se publica. Usted sabe, si los ministros no venimos aquí y explicamos de alguna manera, no vamos a tener la posibilidad que la población pueda decir, bueno, sí tiene razón o no tiene razón. Me siento muy contento y agradezco a Canal la posibilidad de estar aquí. Ojalá que me vuelvan a invitar. Primero Dios, sí. Un placer. Que Dios lo bendiga, es un gusto. Gracias, Karina, un placer. Richard. Gracias, Richard, por haberme soportado más de 2 horas. Yo, un gusto, para mí es una cosa, y quiero felicitarlo, señor ministro, definitivamente, eso y esto para todos ustedes, amigos televidentes, es una muestra de que en Canal tenemos una apertura total, y también una invitación amplia a todos los señores ministros que vengan aquí a refutar, porque este es el canal de las puertas abiertas y de la voz clara. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, amigos de Canal, por estar en sintonía, y gracias a cada uno de los empresarios cableoperadores que precisamente hacen que esto sea una realidad y una posibilidad en Guatemala. Bendiciones y nos vemos, primero Dios, el día lunes.